Tomás Bular. ¿Cómo anda, señor? ¿Qué tal? Vos tenés el privilegio de que hayamos transcurrido 2/3 del programa sin hablar de economía hasta ahora. Así es, sorprendente. Sorprendente. Sorprendentemente, pero nada es bueno, nada dura toda la vida. Entonces ahora hablamos de economía. Ya hablamos de economía. El pronóstico es tremendista. A ver, si uno lo viniera de un país normal y serio, el pronóstico es tremendista. O sea, si yo a usted le digo que este año terminamos con una inflación del 42-43 y el año que viene lo más probable es que sea cerca de 50, usted se lo dice a una persona que viene de un país normal y dice, ¡ah! Para Argentina es un dato medio que esperado. O sea, Sí. usted Sin ir más lejos, en Brasil se escandalizan ya con el 7%. Por eso, digamos. Entonces, que usted le diga que tengo 43 ahora, y posiblemente, digamos, usted pregunte a ver a cualquiera, ¿cómo va a ser el año que viene la inflación? Si más alto o Ahora, más la baja. pregunta sería esta, ¿no? Primero, ¿por qué hemos llegado tan alto? Sí. Segundo, ¿por qué nos preocupa tan poco? Bueno, es que cuando usted mira a la Argentina, cuando salió el informe del Banco Mundial del año 1945-2010, y salieron todos los indicadores de los países, Zimbabue y Argentina están ahí con la más inflación desde el 45 hasta ahora en el mundo. O sea, este es un país en el cual la inflación la menosprecia. O sea, nosotros tenemos cierto menosprecio por la inflación, porque la inflación al principio tiene beneficio de corto plazo, y después mata el mediano plazo y el largo. Pero una sociedad como la Argentina, que no tiene estrategia de mediano plazo, de hecho lo que estuviste charlando, digamos, te vi con Asís, vos insistís en crear una estrategia a largo plazo, la Argentina no arma estrategia a largo plazo, son todas de corto. Entonces la inflación en el corto plazo ayuda mucho. Hablamos estrategias a largo, ¿cómo era eso? A largo, no, yo digo siempre en realidad que, viste que cuando te enseñan, en economía te enseñan, corto plazo es 1 año, mediano plazo 3-5 años, largo plazo 7-10 años. En Argentina es 1 mes, no, 3 meses y 7 meses. Hay momentos que son todos corto plazo. Hay momentos que el largo plazo es el fin de semana que viene. Ay, eso ni hablar, sobre todo si es fin de semana largo. Exactamente, algo va a pasar. Algo va a pasar. No, yo le estaba, si me permite, yo le estaba contando recién a Mariano que a mí me había parecido formidable hoy la nota de Silvia Stan en La Nación, la economía según Mafalda, 50 años los mismos temas, que si uno observa aquí, Mafalda y la economía 50 años, Manolito, Susanita, la propia Mafalda, en la letra de Quino, en los años 70, ¿no? Léeme Miguelito, a ver qué dice, porque Miguelito es mi ídolo. ¿Vos podés leerlo de Miguelito? Miguelito dice, ¿por qué esa vida que uno se gana tiene que desperdiciarla en trabajar para ganarse la vida? Bueno, eso es clásico. Una reflexión filosófica. Bueno, pero Manolito planteaba, los billetes son bestseller, son de los que más ejemplares se imprimen. Exactamente. Sí. Esto pasaba en los 70. 70. Me parece que es muy parecida a la economía de los 70 ahora, ¿no? Hay una contradicción acá, porque por un lado parece un desastre, y sin embargo seguimos viviendo. Es que, a ver, mire, el otro día yo estaba dándole una presentación a un inversor extranjero, ¿no? Que tiene empresa acá. Entonces le cuento esto de la inflación, que es 40 y posiblemente sea 50 el año que viene. Y le explicó la lógica, ¿no? Porque cuánto va a ser el reclamo salarial de los docentes el año que viene. Digo. Pidieron 40 este año, le dieron 31 y le fue mal. ¿Cuánto van a pedir el año que viene? Por lo menos 50. ¿Cuánto le van a dar? 40. ¿Y cómo le va a ir? Mal. O sea, hay una lógica, ya entraste en la inercia inflacionaria. Esto es lo que vivimos los 80, lo sabemos. Ahora, Mariano, yo entré en el 83 a estudiar y me recibí en el 88. Mi promedio de inflación en esos 5 años anual fue 300%. O sea, que usted me diga a mí que la inflación va a ser 50, discúlpeme, yo le entiendo a usted que es preocupante. Ahora, yo viví 5 años de mi estudio de economía de 300. El año que tuve más bajo fue 89 y terminé en 700. Bueno, o sea, eso quiere decir que nos estamos acostumbrando. los argentinos los argentinos como que no hacemos ninguno deja de votar un gobierno porque pone inflación. Claro. Y eso es lo horrible. ¿Por qué? Porque puede existir la visión de corto plazo y de mediano plazo. Entonces no castigamos la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es un gobierno que la gente todo le pide y el gobierno decide dar para evitar los conflictos. Da. ¿Y cómo? ¿De dónde saca la plata para dar? La termina imprimiendo. La otra vez cuando estuviste en el coloquio sencillo. de la Unión Industrial de Córdoba, le dijiste a los empresarios industriales allí reunidos, para calmarlos frente al panorama, no se olviden que ustedes son supervivientes. Exactamente. Y esto tiene que ver también, me da la sensación, Mariano, con el acostumbramiento. Tenemos generaciones de empresarios industriales sobrevivientes de los ciclos. Bueno, y esto es lo importante. Mucha gente me pregunta a mí si hoy estamos en una crisis económica. Y yo digo que no estamos en crisis económica.
Esto es típico ciclo argentino. Y entonces el que piense que esta situación de entrar en recesión con inflación alta, con un tipo de cambio atrasado, es una crisis en Argentina, discúlpeme, es un ciclo más. O sea, si quiere se acuerda, digamos, pero el atraso de Helvar, que terminó en Rodrigazo, después el atraso de Martínez de Oz, que terminó con Lorenzo Sigó, ¿se acuerda de la frase de Lorenzo Sigó? El que apuesta al dólar pierde, ¿se acuerda? El atraso de la convertibilidad. Y ahí, o sea, todos los argentinos de esto así. no le hicieron caso y le fue bien. Exactamente. Bueno. Obviamente, lo cual es una lección. Es muy interesante en las charlas que yo doy, la diferencia cuando vienen padre e hijo, ¿no? Un hijo de 25, 26 años y el padre. Porque cuando yo empiezo a explicar lo de los ciclos, el hijo me mira con cara como diciendo, no sé, ¿viste? Y el padre hace. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque para el padre es un ciclo más. Entonces, Argentina es esto. Ahora, qué fracaso. Argentina es esto, Tomás, qué fracaso intergeneracional, ¿no? En términos de abuelos a padres, padres a hijos que no supimos o no supieron explicarle lo desastroso que es la inflación. No, bueno, y la única vez que lo tratamos de definir lo hicimos fijando el tipo de cambio. Claro. De facto. Lo cual es un horror. Digo, ¿qué es lo normal en cualquier país del mundo? Inflación baja y tipo de cambio ¿qué? Fluctuante. Nosotros fijamos el tipo de cambio, con lo cual terminamos muy mal, o aceleramos la inflación a cualquier nivel, con lo cual terminamos muy mal. Entonces yo digo, ya que los 90 nos dejó muy mal, y ahora nos va a dejar bastante mal, ¿por qué no aprendemos la lección correcta? Miren, lo que hay que decir es, inflación baja... Estás tan idealista como yo con el por pacto eso, a ver, digo, sigo teniendo 3 hijos acá, lo que digo es, no es tan complicado. Mira lo que pido, estabilidad macroeconómica, o sea, todavía no pedí hablar de desarrollo, estabilidad. Entonces digo, inflación baja y tipo de cambio que se mueva. Eso es el primer espacio para empezar a hablar, digamos. Sí. Después no puedes hablar. Tomás, te voy a preguntar algo que creo que es de lo emergente de estos días. Parece que se transformara en arreglar o no arreglar con los buitres en la única chance medianamente revolucionaria del kirchnerismo. ¿Arreglan o no arreglan? ¿Están obligados? ¿Tienen chance de no hacerlo en enero? Yo creo que el reportaje hoy a Vanoli en página 12 es recontra interesante, digamos, ¿no? Que se va mucho también con el acuerdo, con lo que dijo Feletti en Diputados. ¿Cuál es el problema que tiene el gobierno? El gobierno tiene muy pocos dólares, va a necesitar usar las reservas, y la discusión es si va a usar las reservas o no va a usar las reservas, para mantener cierto nivel de actividad económica, pagar las deudas, etcétera. ¿Y por qué combinó las dos cosas? Porque Vanoli dijo, sí, vamos a usar las reservas, y dos, dijo Feletti, quédense tranquilos, hasta diciembre del 2015 hay reservas. O sea, ¿qué te está queriendo decir? Nosotros vamos a liquidar todo, y el que venga... Después, o sea, después de mí, la nada. O sea, el diluvio. El diluvio. Es una visión de un tipo que sabe exactamente cuándo le va a explotar la bomba. Que conoce muy al detalle. Lo que sabe es que tiene una bomba y lo que va haciendo es la va pateando hasta tirarla y decir, bueno, en diciembre llego y te dejo. Eso no existe. A ver. Ahora, la pregunta, eso no existe. Eso no es manejable. La pregunta es esta, Tomás. ¿Podemos seguir así indefinidamente? ¿Con los ciclos o con esta situación de corto plazo, de inflaciones altas? Los ciclos yo creo que las sociedades aprenden a la larga, ¿no? O sea, digamos, aprendés de los errores y de estar sufriendo. Muchos dicen ahora estar en Alemania ahora sería espectacular, digamos, ¿no? Pero claro, de 1914 a 1946 yo les juro que no pisaba un pie ahí. Hay momentos en que las sociedades también se vuelven medio locas. Y era una sociedad muy culta, era de las más inteligentes, las más formadas. Argentina, digamos, es un país que creció en su momento, en su juventud, y ahora se cumplen los 100 años de Roca, de la muerte de Roca. Digo, creció muy rápido, muy joven, creyó que tenía un destino manifiesto. O sea, vos le preguntás a la gente hoy, ¿la Argentina es un país rico o no? Y la gente contesta que la Argentina es un país rico. Lo cual es una mentira tamaño cañón. Porque aparte, si este país es rico, vos no necesitas trabajar para tener plata, porque el país es rico. Entonces, si vos tenés, Pablito, más plata que yo, es porque vos sos un apropiador. O sea, vos te apropiaste de lo que yo no me apropié, porque el país es rico. En cambio, si este país no es rico, sino que hay que hacerle la riqueza, eso significa generarla, significa trabajar, quizás vos tendrías más plata que yo porque vos laburaste más que yo. Y entonces este concepto de que este país es rico me parece de una tristeza horrible, porque termina premiando al vago y piensa que el que tiene más es porque lo apropia. Entonces no fomenta al emprendedor, no fomenta lo que van a decir con Andrés Oppenheimer, la innovación. Que Argentina tiene innovadores espectaculares. Digo, Argentina creó Mercado Libre, la tercera plataforma mundial de venta de artículos electrónicos, y Despegar.com, que la hizo en 6 años, que es la 5ª venta más grande de pasajes del mundo. O sea, capacidad de innovación en este país hay,
Pero hay que fomentar, y acá este país no es rico, este país se hace rico laburando. Así es. La riqueza de este país no era la pampa, eran nuestros abuelos que vinieron a trabajar. Por lo tanto... Esa era la riqueza, el trabajo. Por lo tanto, mirá vos, el desafío 2015 es económico, político, mejor dicho, para vos, la magnitud del desafío, económico, político o cultural en la herencia kirchnerista. No, claramente va a ser cultural, es mucho más complejo. Porque tiene que lidiar con dos cosas, la cultura de largo, que es la cultura de los ciclos, esta cosa de que el país es rico, de que estamos condenados al éxito, la otra frase que a mí me parece horrible, porque ¿qué significa que estás condenado al éxito? Que hagas lo que hagas te va a ir bien. La contradicción en los términos, ¿no? Estamos condenados al éxito. Un amigo mío decía que estábamos condenados al éxito, o sea, sin la obra. Al éxito de Seiza. Lo que digo es que no hay un destino manifiesto. Digo, por nacer en Argentina no vas a vivir bien. No tenés derecho a vivir bien por nacer en Argentina. Vamos a tener que construirlo. O sea, depende de lo que construyamos como sociedad, vas a vivir mejor, vas a vivir peor, pero no tenés un destino manifiesto. Se me ocurre que la mejor traslación, digamos, la mejor bajada a tierra del desafío cultural es preguntar en términos económicos qué hará el próximo gobierno con el Estado. Porque hoy tenés, ¿cuánto? La mitad de la población recibiendo algún tipo de ayuda del Estado. Sí, lo que pasa es que vos estás contando una cosa, tenés la jubilación. O sea, desagreguemos los 13 millones de personas que reciben esto. Tenés las jubilaciones, 5,5 millones. Tenés después asignación universal por hijo, que son 4 millones y pico. Después tenés básicamente empleados públicos, 3,8 millones. Pero buena parte de esos son docentes, médicos, enfermeras y la política de seguridad. O sea, después tenés Fuerzas Armadas. O sea, después tenés nuestros amigos los ñoquis, que están siempre. Pero cuando vos decías, digo, de 3,5 millones de empleados, si son ñoquis, 100.000, no es lo relevante en términos de peso, ¿ok? Entonces, digo, hay un Estado que vos tenés que decidir. El tamaño de los Estados es una decisión de las sociedades. Digo, Dinamarca tiene mucho más Estado que nosotros en proporción del PBI. Estados Unidos menos, Singapur muchísimo menos. Ahora, cuando vos decidas como sociedad tener un Estado determinado, tenés que tomar la decisión también de financiarlo. Claro. Es decir, lo que no puede haber es la idea de yo tengo el derecho a y no pongo nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que este Estado no lo queremos financiar. No, es demasiado grande para nuestra sociedad. Los trabajadores están en contra del impuesto a las ganancias y estamos todos en contra de la inflación. La inflación es la forma de sacarnos plata para financiar el Estado. Una forma de decirle a la gente, ¿quieren este Estado? Mantengamos este Estado. Bueno, tienen que financiarlo ¿cuánto? ¿El 40% que está en negro, por ejemplo? Tiene que financiar no solamente el 40%, porque, digo, lo que vos tenés que financiar, cuidado con el negro. La definición de negro es una cuestión que yo trabajo con mucho cuidado. Porque el negro, ¿qué significa? Si yo te pongo un kiosquito que está en negro, le pongo toda la presión tributaria que tengo que ponerle, ¿ese kiosquito sigue trabajando o no? No. Entonces, ¿qué recaudación adicional me da? Ojo con las economías informales, porque aparte, bueno, acá hay trabajos muy interesantes. Hernando de Soto en Lima hizo mucho. O sea, ojo que la economía informal tiene a veces un nivel de dinamismo muy interesante que si vos le metés el piso, lo querés formalizar, lo hacés puré y dejás mucha gente en la marginalidad. ¿Cuál es el mínimo tolerable? A ver, 15, 20, está bien. Ahora, yo digo, lo que yo quiero saber es si nosotros estamos de acuerdo con la presión tributaria que tenemos nosotros. Es la más alta de América Latina. 40 puntos del PBI de presión tributaria, es altísimo, no lo estamos en condiciones de hacerlo. Evidentemente hay algo que hace ruido, ¿no? A ver, hace ruido. Lo que digo es, y vuelvo a lo de Pablo que es importante, cuando vos ves la economía argentina en el mediano plazo, vos pensás que este mundo tiene 7.000 millones de habitantes, va a tener 9.000 en el 2050. Pero la clase media mundial va a pasar de 2.000 a casi 5.000 millones. Y la cantidad de tierra es la misma. Argentina es el octavo país más grande de la tierra. El octavo y el 44 en población. Tenemos capacidad de producir alimentos un montón, tenemos capacidad de minerales, tenemos la segunda reserva conocida de litio del mundo, tenemos parte de vaca muerta. Hay un potencial. Potencial. Lo laburás mal, lo laburás poco, es nada. Lo laburás bien, lo trabajás bien, puede ser bastante. Ahora, esto implica que para esa tierra la productividad tiene que crecer 2% anual todos los años para alimentar a la cantidad de gente que vamos a tener en el mundo en el 9000. Para que crezca 2% por año tenés que invertir, ser mejor, ser eficiente, trabajar muy bien, ser innovador. Si no tenés innovación, si no vas mejorando, no vas a poder cumplir. ¿Vos te arreglaste con Andrés? No, sinceramente no. Parece un prólogo. Claro, es el puente para el libro de Andrés Viste que Oppenheimer. Andrés, aparte interesante de Andrés, yo lo conozco a él y él llega y me dice, ¿y usted tu nombre? ¿No? Pero cual, viste, uno que ahora es conocido en Argentina, te da... Así que, no, pero es una cuestión, vos sabés lo que yo pienso de los emprendedores en Argentina. Argentina tiene una capacidad de emprendedurismo fenomenal.
Lo que pasa es que tenemos tasa de mortalidad grande porque el entorno todavía no nos ayuda. Déjame pasar el aviso. Esta semana estuve en Córdoba el jueves. 1000 emprendedores en las jornadas de D+C. En Córdoba tenemos una fundación que es un empresario para un emprendedor. Había Bernardo Toro, un académico colombiano que estaba... Buenísimo, Bernardo. Buenísimo, Bernardo. Sorprendido. También estaba Karina Rabolini allí. La verdad fue una bocanada de oxígeno, porque debemos tener en Córdoba, aunque no se note todavía demasiado, uno de los ecosistemas de emprendedorismo más importantes del país. Pero vos sabés que la cantidad de empresas que hemos salido, digamos, Tandil tiene una parte de software espectacular también, que ha sido parte de Globant. O sea, tenés empresas y cuestiones que sean... porque es fantástico, porque a ver, cuando tenés un argentino emprendedor, no lo asusta ningún contexto macroeconómico adverso, porque los vivimos todos. Exacto. Entonces el tipo busca una solución a un problema. Y esa actitud la tenemos los argentinos. Ahora, cuando trabajamos grupalmente, en grupo, nuestros ecosistemas son espantosos. Tenés que ir a buscarte afuera. Y terminan saliendo lo que termina saliendo afuera. Y eso es lo que a mí me preocupa. ¿Te acordás que decía, ay, patria mía, dame un presidente como Alan García? Decía la izquierda. ¿Te acordás de los 80? En los 80? Sí, por supuesto que decía, sí. Ay, patria mía, dame un emprendedor, un político emprendedor en la Argentina. Eso quisiera yo. Eso quería decir. Yo de todas maneras sigo creyendo que el desafío grande como nosotros como sociedad es ojalá nosotros empecemos a pensar en el mediano plazo. Eso implica hacer esfuerzos en el corto, no sacrificios. Yo estoy harto de la palabra sacrificio, porque da esfuerzos en el corto plazo para tener un mediano plazo mejor. Que es lo que decía mi abuelo. Con eso podemos sacar la conclusión de tu conversación. Es decir, no pensemos más en el largo ni en el corto, pensamos en el mediano. Pensemos en el mediano plazo, es mucho más razonable. Pero hay que hacer esfuerzo de corto para conseguir éxitos en el largo. No querramos todo ya, eso no funciona. Gracias, Tomás. Gracias a ustedes. En el final, Andrés Oppenheimer.